Continuamos con Nayarit en Línea Televisión en su edición número 12. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues ya está en el estudio, como se lo dije al principio de este programa, el licenciado Gabriel Regino. Él es especialista en materia de seguridad pública, en temas de criminalística. Pero si tú tienes una cuenta en Twitter, seguramente que lo conoces muy bien, porque él es un referente en esta red social en asuntos de seguridad pública. Yo le agradezco mucho a Gabriel Regino que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Al contrario, amigo, gracias a ti por la hospitalidad y el gusto de estar aquí en Nayarit en Línea. Gabriel, pues, ¿qué nos puedes decir tú que tienes un panorama tan amplio de cada región, de cada estado del país? ¿Qué nos puedes decir de Nayarit? ¿Cómo lo ves desde el asunto nacional? Fíjate que desafortunadamente Nayarit se ha venido a inscribir en esta lista de estados que están pasando por una crisis de seguridad, por una ola de violencia y por lo tanto unos efectos muy nocivos en lo que es la integración de la sociedad. Desafortunadamente esta ola delictiva que se ha presentado en muchos estados ya se hizo patente en Nayarit. Nayarit es un estado que se caracteriza por el valor de su gente, que se caracteriza por tener una cultura muy ancestral. Es uno de los estados más bellos que tiene el país, pero su posición estratégica en la ruta de trasiego del narcotráfico ha sido el principal factor para detonar esta violencia que se está viviendo. Tanto la ruta terrestre como la ruta marítima son dos elementos de los cuales el crimen organizado en lo que tiene que ver con la droga hacen de esta zona del país una zona en disputa. Perdón por ser tan simple, pero siempre hemos estado aquí. ¿Por Sí, qué es ahora cuando sucede todo esto? ciertamente sucede que hay que tomar en consideración diferentes factores para lo que es la violencia. Una violencia como la que se vive hoy en el país y en el caso de Nayarit no es porque se haya producido en los años recientes, sino que fue un fenómeno que se fue incubando durante décadas. Y me explico rápidamente. Sucede que muchos gobiernos no inscribieron en su agenda el tema de la seguridad, porque se ocupaban de otro tipo de temas políticos y de cuestiones afines a los intereses de quienes ejercían el poder en ese momento. Por lo tanto, situaciones como educación, situaciones como trabajo, desarrollo y combate a la pobreza no fueron atacados de una manera adecuada, y esto provocó que en muchos grupos sociales se empezaran a buscar otras opciones no precisamente lícitas para poder subsistir en un mundo tan complejo como es el nuestro. En estas condiciones, muchos de nuestros jóvenes decidieron desafortunadamente el camino del crimen, el camino de las adicciones, el camino de la violencia. Hoy en día, ese descuido nos está pasando la factura tanto a la sociedad como a los tres niveles de gobierno. Desafortunadamente lo que estamos viviendo hoy en día es la consecuencia de la pugna de los grupos criminales que por un lado pelean entre sí las rutas y la pelea que tienen estos grupos criminales con el gobierno. Cuando el gobierno federal decide hacer un combate frontal con el uso de la violencia, se pone como objetivo desarticular las organizaciones criminales, sea abatiendo a los líderes o capturándolos. Pero ¿qué sucede? Una vez que se detiene un capo, los mandos de la segunda línea van a tomar el lugar del capo. Están listos para el relevo. Listos para el relevo. Pero la constante confrontación del gobierno federal lleva a detener a la segunda línea y con esto provocar el desafortunado fenómeno de la atomización. Un cártel se resquebraja en su interior y provoca que surjan 2 o 3 grupos más. Lo que antes era monolítico, ahora es una lucha tribal entre los grupos para poder dominar rutas, distribución y otro tipo de actividades criminales.
La tercera generación está integrada por estos jóvenes, por esta generación olvidada. Una generación que fue educada con televisión, una generación que fue educada con programas violentos, una generación condenada a la subcultura, una generación que se ha caracterizado por una alta deserción escolar, por pobreza de habilidades, pobrezas alimentarias, falta de opciones de desarrollo. Entonces nos encontramos que ahora los que dirigen a estos grupos son auténticos sociópatas, que ven en la violencia extrema la única forma para dirimir sus controversias. Esa violencia que nos horroriza a todos, esa violencia que nos horroriza y que la encontramos de camino a la escuela, de camino a su trabajo, en un día de descanso, en la comida, en los estacionamientos de los centros comerciales, en los centros de la ciudad, porque estos personajes no tienen conciencia social, y no tienen conciencia social porque seguramente provienen de hogares desestructurados, donde padecieron violencia familiar, adicciones de los padres, falta de cumplimiento de los roles de estos hacia ellos, etc. Entonces lo que estamos viendo, lo que antes era lo que le llamábamos el vandalismo, el pandillerismo, ahora ha escalado en sus niveles de violencia por la desatención que tanto la sociedad tuvimos con ellos, como la falta de políticas públicas orientadas a una cohesión social por parte de las tres niveles de gobierno. Las autoridades estatales argumentan, o por lo menos uno de sus principales argumentos es que no han llegado los refuerzos federales, que no han llegado más policías federales, más tropas, más personal de la Marina. ¿Tú qué opinas de eso? ¿No somos estratégicos para el gobierno federal? ¿No le importa a Nayarit? Yo creo que, por un lado, el aludir a la presencia federal puede tener como sentido una corresponsabilidad de los tres niveles. Pero más que un problema federal, insisto que la criminalidad es un problema social que debe ser atacado en sus inicios, en sus causas. El que no haya un despliegue coordinado por parte de la autoridad federal, a pesar de las peticiones que haya hecho el gobierno estatal por los conductos correspondientes, pues implica lo siguiente. Creo que más que un desdén de la federación, es una prueba de que esta estrategia se realizó sin una adecuada planeación. Es decir, no alcanzan ya las corporaciones federales para poder cubrir todo el territorio nacional. Porque, por ejemplo, sucede la violencia en Ciudad Juárez, mandan refuerzos a Ciudad Juárez. Surge la violencia en Reynosa, Tamaulipas, envían personal a Reynosa. Surge en Acapulco, mandan personal a Acapulco. Pero surge en Guadalajara. Y el tema es que en el caso de Nayarit es preocupante que no envíen, porque solo tendríamos dos opciones. Un desdén absoluto de la autoridad federal, o de plano se les acabaron los elementos y no pueden cubrir las necesidades que se están presentando en todas las partes del territorio mexicano, desafortunadamente. Ahora, el gobierno le apostó, por lo menos en la ciudad, aquí en la capital, en Tepic, donde se da el 80% de los hechos de violencia, le apostó a los filtros de seguridad, a los retenes policíacos en las entradas. No sé si lo viste ahora que entrabas del aeropuerto. Y esa es la base de su estrategia. Como un conocedor de las estrategias de seguridad, ¿qué opinas de eso? Bueno, es una estrategia fallida, este tipo de desplazamientos, de despliegues, porque lo más importante es contar con información, con inteligencia para poder hacer una planeación estratégica. Ciertamente, las ciudades tienen entradas y tienen salidas, pero la criminalidad organizada no va, se sabe que un retén que ahí está fijo, pues no va a pasar, va a buscar brechas, va a buscar otros caminos, otras formas de llegar, camuflajearse, etc. Si solo tenemos a personal que pone de manera aparatosa sus costales de cemento, sus barricadas de concreto, no están con una información de saber quiénes vienen, por ejemplo, flujo vehicular,
tipo de vehículos, sobre todo horarios en los que están ingresando, de dónde vienen. Posiblemente estén hablando con los otros municipios, con los otros estados, si vieron un convoy, si tienen videocámaras, etc. Y si tenemos retenes fijos, pues obviamente el personal se va a cansar. El personal no va a tener un manual de procedimientos para hacer revisiones adecuadas, aleatorias o no aleatorias. Y entonces lo que se requiere es una georreferenciación de la violencia. En Tepic, ¿dónde han ocurrido los últimos eventos violentos? Los homicidios, las balaceras, los enfrentamientos. ¿Por qué razón? Bueno, porque posiblemente estén cerca las guaridas de los criminales, los puntos de distribución de la venta de droga, etc. Los operativos con toda esta información y los policías con los mapas criminales georreferenciados por horarios, tipo de incidencia, no deben de estar fijos. Deben de hacer movimientos estratégicos dentro de todo Tepic, porque bueno, hoy en la mañana, con todo y los retenes, pues tuvimos otra balacera aquí en la ciudad y hasta ahorita no hemos tenido oportunidad de saber si hubo algún detenido o no respecto de esos hechos lamentables que se prestaron en la mañana. Eso es lo que demuestra que, aunque tengamos entradas y salidas selladas, pues los criminales están adentro. Pareciera que están más seguros así. Una muestra fue el fin de año. A pesar de la prohibición de que nadie debe usar armas de fuego para celebrar el Año Nuevo, esto fue un concierto de AK-47 y de AR-15, la noche del Año Nuevo. Señal de que la ciudad está llena de gente armada. Que está llena de gente armada y que estas desafortunadas conductas que también se presentan en el estado vecino de Sinaloa, de esto de celebrar con armas de fuego, nos da una muestra de que hay una ausencia de control de armamento, no hay información de inteligencia para poder ubicar quiénes tienen la capacidad de adquirir, almacenar, portar y usar ese tipo de armamento en la ciudad, en este caso en Tepic. Por eso es importante, insistimos, de que si no hay un acercamiento entre gobierno y sociedad, para que la sociedad tenga la plena confianza de denunciar ante las autoridades a través de líneas anónimas, por ejemplo, de lo que está sucediendo, el gobierno no va a tener la capacidad de tener la información necesaria para poder hacer despliegues estratégicos en sus operativos. La gente, los ciudadanos son los que saben lo que les está pasando en la calle, sabe dónde están asaltando, sabe dónde hay personas en actitud sospechosa, dónde están los convoys, la gente lo sabe. Pero no tiene confianza. Y el tema para es denunciarlo. Entonces, ante lo que nos enfrentamos es a un problema adicional, que además de la violencia, la sociedad está ante la incertidumbre del riesgo de ser víctima de esta violencia y carece de confianza ante las autoridades. Este problema nos puede llevar a escenarios de ingobernabilidad, porque entonces hay una separación total. La sociedad, por un lado, vive la violencia, el gobierno, por otro lado, la percibe de forma diferente, no tiene información y, por lo tanto, estrategia que establezca, esa estrategia que va a fallar. Bien. Finalmente, Gabriel Regino, te pregunto lo que mucha gente me pregunta a mí a través de las redes sociales o de manera personal. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿O en qué va a terminar? Yo creo que va a terminar en el momento en que como sociedad nos demos cuenta de nuestra responsabilidad. Siempre hemos estado acostumbrados, grandes sectores sociales en el país, a que las autoridades son los que tienen que resolver las cosas, sean presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la República. Y creo que esa es una falsa premisa. Creo que si esta violencia no nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de lo que estamos viviendo y que nos empuje a tomar acciones de prevención, las cosas pueden ser todavía más delicadas. Cuando digo reflexionar, preocuparnos y ocuparnos, significa preguntarnos, como ciudadana, como ciudadano, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy ciudadana, ciudadano responsable al momento en que yo no denuncio las cosas que suceden? ¿Soy ciudadana, ciudadano responsable en el momento en que yo golpeo a mis hijos, golpeo a mi esposa?
o que veo que golpean a mi familia y no hago nada. Soy ciudadano responsable en el momento en que no cumplo con mi rol de proveer los alimentos, proveer la educación. Son muchas cosas que nos tenemos que preguntar para poder empezar a cambiar esto. La violencia que estamos viendo en Tepic y en varias partes del país es una violencia que desgraciadamente empezó en una casa. Y si no empezamos a resolver eso desde ahorita, nosotros mismos, por acción o por omisión, estamos contribuyendo a generar y proveer al crimen organizado de más sicarios para los siguientes años. Gabriel, es un gusto que hayas estado con nosotros. El gusto fue para mí. Gabriel Regino en Nayarit en Línea Televisión. Yo voy a una pausa y regresamos.